14 de septiembre del año 2025. Continuamos el tema de la mañana. Este es un refuerzo, un complemento al tema de la mañana. Vamos a ver cuál es el proceso de esa oración que insiste hasta vencer. El proceso de insistir hasta vencer en la oración. Ahora sí. Bien, nuestro texto está en Daniel capítulo 9, versículo 20. Oremos primero. Amado Creador, Dios lleno de misericordia y bondad, tú eres amor, Señor, y con ese amor eterno con que nos has amado, enviaste a Jesucristo, tu amado Hijo, a tomar nuestro lugar para redimirnos, con el propósito de tener comunión con nosotros. Señor, estamos en tiempos de guerra, no solamente las guerras que libra tu pueblo Israel, Señor, por quien te pedimos que por amor a tu nombre tú des victoria a sus ejércitos, no por ellos, porque están ciegos, mas por tu nombre y tu promesa y tu palabra que dice que todo aquel que maldiga a la descendencia de Abraham será maldito, para que tu palabra, Señor, no caiga en descrédito, es que tú das la victoria a tu pueblo. Pero cuanto más nos darás victoria a nosotros que estamos en estas guerras, no contra carne y sangre, sino contra todo el infierno, Señor, el cual quiere que la palabra de Dios no se cumpla en nosotros, para que no seamos testimonio y luz en esta generación. Permítenos, Señor, vencer esta batalla. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Vemos aquí cuatro procesos de la oración de Daniel. Estaba, dice, hablando y orando, esto es uno. Luego dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, esto es dos. Y luego derramaba mi ruego delante de Jehová. Y entonces, pasando este proceso, ya vamos a ver cómo es que este proceso se pasa. Dice, nuevamente regresa al primero. Aún estaba hablando en oración, hablando y orando, el de arriba, cuando vino el ángel con la respuesta. Entonces ahí tenemos cuatro procesos que nos enseñan la palabra en tiempos de crisis para vencer una guerra. Ahora bien, entremos a nuestro tema. El creyente es un ser de objetivos, no de objetivos de mérito propio o logro personal, pero tenemos objetivos que debemos recibir por gracia, ciertas condiciones que mantener, recibiendo fortaleza de la misma palabra que estamos buscando. La fortaleza de que la palabra de Dios está diseñada para cumplirse, ¿no? Siempre hay objetivos. Por ejemplo, el objetivo del aposento alto, ¿no? Voy a ponerlo aquí, objetivo del aposento alto. ¿Qué les dijo el Señor? Esperen en Jerusalén hasta que sean llenos de potencia de lo alto. Entonces les dio un objetivo. No es algo que ellos iban a lograr por sus fuerzas o su mérito, su esfuerzo personal, eh, sino ellos tenían que quedarse quietos hasta que algo suceda. Y ese objetivo, esa cosa que ellos tenían que esperar, como dice el profeta, esperar no es orar, pero esperar es esperar. Entonces tenían que esperar hasta que algo sucediera. Y así nosotros, como hijos de Dios, avanzamos de un evento a otro. Ven, nuestro primer evento quizá es el arrepentimiento, es un don de Dios que tenemos que recibir. Sin que recibir arrepentimiento de parte de Dios no vamos a avanzar a ningún sitio. Luego ese arrepentimiento, en los procesos de Dios de justificación, santificación, viene el nuevo nacimiento.
Ese es otro evento, otro objetivo que tenemos. Luego se nos propone un siguiente objetivo, que es crecer a la estatura del varón perfecto. Y en ese interín también tenemos otros objetivos como hijos de Dios, como por ejemplo reproducirnos. Ahí hay un objetivo, ¿correcto? Y para eso hay un objetivo previo de tener la pareja. Entonces, todos esos objetivos nosotros tenemos que recibirlos de parte de Dios con una dirección muy clara. Es muy importante, entonces, que cada objetivo sea tratado, tomado y avanzar hacia ese objetivo conforme la voluntad del Señor, conforme tener clara cuál es la voluntad de Dios en cada uno de esos casos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, dice que nosotros, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, ¿no? Siempre no dejamos de gozar una sonrisa cuando se nos dice corre con paciencia, cuando la paciencia, perdón, la carrera es la cosa más rápida que hay, ¿cómo tener paciencia? Bueno, pero sí, sí se puede, sí se puede. Ven, este, pero al hablar de una carrera, ya toda carrera tiene un objetivo, tenemos una meta, la carrera tiene una meta, hay una condición, ¿correcto? La condición es correr con paciencia. Digamos, si nosotros participamos en una carrera de autos, bueno, hay una condición, tiene que ser un auto, no puedo ir en una lancha, no puedo ir en un avión, es una carrera de autos. Y dentro de esos hay categorías, Fórmula 1, etcétera, ¿no? Hay condiciones para correr en la carrera, cierto reglamento, digamos, y es correr con paciencia. Luego tenemos un camino, o sea, eh, tenemos que seguir la ruta de la carrera. No me puedo cruzar por la mitad, por ejemplo, esas carreras que corren alrededor del estadio, no puede ser que den el disparo y yo, en lugar de ir de frente para seguir toda la rueda esa que hay que seguir, me desvíe 45 grados a la izquierda, agarre la mitad sacando una ventaja completamente injusta y dé solamente un cuarto de vuelta y quiera que me declaren ganador. No, así no se corre. Hay un camino que mirar y el camino que tenemos que mirar es mirar al autor y consumador. ¿Por qué? Porque de él viene la fuerza para fortalecernos al hacer lo que hacemos, decir, al correr. Bueno, entonces, aquí nos está demostrando que nosotros tenemos objetivos y maneras de llegar al objetivo. Lo mismo pasa con Ana. Ana oró hasta derramar su corazón. Ella derramó su corazón y cuando el sacerdote conversa con ella y le dice, te conceda el Jehová, te conceda el Dios de Israel, te conceda la petición que has hecho. Entonces ella estuvo alegre. Ven, ella comió, ya no estuvo más triste, es decir, tuvo paz en el corazón. Entonces, la oración tiene una meta, tiene que llegar a algo la oración, o no se considera una oración, o no está completa la oración, ¿no? Y Daniel, por ejemplo, él se mantuvo orando pacientemente hasta que llegó el ángel con el mensaje que él deseaba saber. Él siguió orando a pesar de la oposición, porque él tenía que llegar a algo. ¿Qué era ese algo? Él tenía que encontrarse con el ángel que traía el mensaje para Daniel. Bueno, recordemos que Daniel es un profeta, así que eh, hay un tema especial ahí de acuerdo a su ministerio. Así que bueno, para entrar directamente al punto, son 4 estados de la oración que prevalece, de la oración que insiste hasta conseguir. Tenemos 4 objetivos en la carrera paciente de la oración que insiste hasta vencer. Recuerde esto, 4 objetivos. O sea, cuando usted, yo, cualquiera, nos ponemos a orar por algo puntual en nuestra vida, por una victoria decisiva de la palabra en cualquier área, tenemos 4 objetivos en esta carrera paciente de la oración. Primero, lo que dijo el profeta Daniel, estaba hablando y orando. Hablar la palabra. ¿Qué habla la palabra? Es establecer el objetivo de lo que Dios ha hecho.
o ha dicho, ¿no? Para nosotros es lo que Dios ha hecho. Es decir, el objetivo de lo que se hizo en la cruz. En el caso de Daniel, él leyó las palabras del profeta Jeremías y dijo, cuando se cumplan los 70 años, volverán acá. Y entonces Daniel sacó la cuenta, dije, yo vine a los 15, ahora tengo 85. Se cumplieron los 70 años. Y entonces él entró en desesperación. Él entró, la palabra lo puso en ese movimiento, lo movió, lo desesperó. Él empezó a orar. Ven, él estableció la palabra, Señor, llegó la hora de la redención para tu pueblo. Llegó la hora de regresar a Jerusalén. Y él tomó ese objetivo. Eh, ven, nosotros, al mirar a la cruz, hace 2000 años se estableció nuestra sanidad, nuestra libertad, el completarse mediante una familia, completarse mediante la bendición de tener los hijos, eh, llevar la vida abundante que el Señor pagó en la cruz para que nosotros tengamos, la salvación de nuestra familia, todas aquellas cosas son lo que establece la palabra. Y eso es lo que tenemos que hablarlo, tenemos que tomarlo como verdad. Es el derecho que Dios nos ha dado. Eso es lo primero. Tenemos que estar seguros, absolutamente seguros en la palabra respecto de lo que estamos pidiendo. Absolutamente seguro que es para ti, que te pertenece. Dios ha comprado para ti tu salvación, tu sanidad, tu justificación, la estatura de varón perfecto, la promesa que es vital en tu vida en este tiempo de crisis, en este tiempo de guerras. Es vital que tú tengas esa promesa. Entonces la estableces por la palabra. Te acercas a Dios con la palabra. Te acercas a Dios. Al acercarte a Dios, con la palabra te acercas conforme a su voluntad, ¿sí? Ya sabemos que si nos acercamos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, tomamos nuestro objetivo primero, es darnos cuenta de que esa promesa nos pertenece. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, por ejemplo, que pone el hermano Branham, así, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que tiene que hacer es saber que es para usted. Y entonces no puede haber duda al respecto. Usted sabe que la sanidad es para usted. Una persona estéril sabe que la promesa de tener hijos es para ella. Una persona sola sabe que no puede faltar su pareja porque el mismo espíritu los va a reunir. Una persona enferma sabe que la sanidad es para él. Entonces tiene que saber que esa palabra que usted habla, que usted toma como verdad, que toma como norte, que toma como meta, esa palabra le pertenece. Y usted la habla, la confiesa, la dice. Ese es el primer estado, el primer objetivo. El segundo objetivo es pasar la barrera de la incredulidad. El profeta Daniel dice que después de hablar, él estuvo confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que orar confesando a Dios todas aquellas veces que alguna vez hemos sido incrédulos respecto de esa promesa. ¿Cuándo me sanaré? A lo mejor Dios no quiere que me sane. Por ahí hemos escuchado el rugido de un león mentiroso, de un falso león diciendo, los días de los milagros ya pasaron, la sanidad fue solo para el tiempo de los apóstoles, tienes que ser realista, no seas crédulo, ¿cómo va a cambiar tu situación? Mírate cómo estás, mira la edad que tienes, mira todo lo que ha pasado, tienes que ser realista. Bueno, esas voces de incredulidad, si las hemos escuchado, si las hemos pensado, es lo que tenemos que entregar. Y tenemos que pasar la barrera de la incredulidad confesándola. Señor, te confieso mi pecado, yo no he creído, no he aceptado, he tratado de aceptar, pero me desanimo. Y así entregar completamente, confesar el pecado de incredulidad hasta
recibir el perdón y la seguridad. Es decir, oramos y entregamos la incredulidad hasta que en el fondo del corazón sentimos que Dios nos ha perdonado completamente. Y esa es la parte importante. Uno tiene que saber que la oración tiene respuesta y que cuando uno confiesa los pecados, Dios envía una seguridad de que estás perdonado y estás justificado y eres libre de esa incredulidad. En el mensaje Una total liberación, el profeta comenta aquella vez que los abogados lo llamaron y él le dijo a su esposa que mienta, y luego su esposa pues estuvo triste, casi llorando, y él se dio cuenta de lo mal que había hecho cuando José también cogió el teléfono y quiso mentir y dijo: yo estoy trayendo pecado a mi casa, y fue y lo confesó con el abogado. Pero luego nos cuenta que él se fue a su cueva. Él se fue a su cueva y se puso a orar y le dijo: Señor, perdóname, yo no quiero volver más a mentir. Y yo quisiera que tú vengas otra vez como viniste con Moisés y le mostraste la espalda. Yo quisiera que vengas otra vez y me certifiques que he sido perdonado. Y cuenta la historia que vino otra vez el torbellino y él se sintió perdonado, pero él no revela. El profeta dice: lo que pasa es que yo soy muy débil de la mente. O sea, él necesitaba confirmaciones que quizá nosotros no necesitemos, porque recuerde, contrario a lo que parece, a lo que la gente piensa, que una persona con muchas experiencias espirituales debe ser muy fuerte en la fe, cuando es todo lo contrario. Dios precisamente le da muchas experiencias para mantenerlo y fortalecerlo. Hay personas que simplemente leen la Biblia y son capaces de tomar su promesa sin pasar por ninguna experiencia. El profeta dice: esa es la manera directa, dijo una vez: yo quisiera tener esa clase de fe, de solo poder leer la Biblia y aceptar mis promesas y recibirlas, pero no tengo esa clase de fe, decía él. Entonces, cuento esto no para decir que usted necesita una experiencia sobrenatural, sino que hay un objetivo, que cuando nosotros oramos y nos arrepentimos de la incredulidad que tenemos, de no creerle a Dios, de pensar lo que pensamos, tenemos que llegar a un punto en el cual recibimos perdón y seguridad de que Dios nos ha perdonado. Entonces tenemos que reconocer la incredulidad y también el juicio injusto que hacemos contra nosotros. Porque una cosa es no creerle a Dios, lo cual es en cierta forma un poco fácil de disipar, porque bueno, para Dios todo es posible. La parte dura es ese juez injusto dentro nuestro que te dice: sí, Dios lo puede todo, pero no para ti. Dios puede dar todas las cosas, pero a ti no. Dios puede amar a todo el mundo, pero a ti no. Mírate la cara en el espejo, pues por favor, ¿cómo te va a amar? ¿No? Entonces, ese juez injusto, ese mentiroso que vive en nuestra mentalidad, tiene que ser rebatido, tiene que ser abatido, tiene que ser destruido. Y tenemos que entregarlo en esa oración: Señor, perdóname, porque si tú dices que tú me amas, yo no puedo rebatir eso solo por mirarme al espejo y ver mi cara. Si tú dices que me has justificado, yo no puedo decir que soy culpable. Y arrepentirse de no creer lo que la Biblia dice acerca de nosotros, o de no arrepentirse también de pensar que lo que Dios ha prometido para su pueblo no nos pertenece a nosotros. Ese también es un grande pecado de incredulidad que tenemos que arrepentirnos y seguir orando hasta que llegue la seguridad del perdón. Cuando cada uno de nosotros sabe en su corazón que ha sido perdonado y que la palabra está firme allí para nosotros, que sí nos pertenece. Entonces, esa es la siguiente meta en esta oración para vencer, insistir hasta vencer. La siguiente es arrepentirse de la incredulidad hasta pasar la barrera de la incredulidad al recibir el perdón de Dios y la seguridad de ese perdón, que también nos otorga la seguridad de la posesión de esa promesa. Amén. Eso es el siguiente. Y luego, la siguiente meta que viene es derramar el corazón.
¿Qué se derrama del corazón? Esta es la oración de Ana. Ella derramaba su preocupación, su aflicción, su congoja. Decía, por la multitud de mis congojas he orado hasta ahora. Estaba atribulada. Y que le decía su condición presente. Señor, no tengo hijos. En ese tiempo estaba permitida la poligamia. La otra esposa de mi marido tiene muchos hijos y yo no tengo un solo hijo. Dame un hijo, yo quiero tener un hijo. Si soy mujer es porque, si tú me creaste mujer es porque me creaste para tener hijos y yo quiero un hijo. Y si tú me lo das, yo te lo voy a dar a ti, yo lo entregaré, te servirá a ti todos los días de su vida. Ven, ella hizo ese tiempo, pues hizo un voto, hizo una promesa. Ok, no es que tengamos que hacerla, pero es el derramar de la aflicción presente. Alguien dirá, mira Señor, ya se me pasó el tren, el bote, hasta los patines ya se me pasaron, se me va el tiempo, se me va la edad, yo estoy preocupado porque se me va la edad. Otro dirá, Señor, la enfermedad está avanzando, yo no creo que alcance más tiempo, si las cosas siguen así, yo no voy a sanar nunca. Y tú no diste, tú no pagaste en esa cruz para que yo sea sano en el cielo, sino para que sea sano en la tierra. Y estoy preocupado porque no alcanzo, no siento que me esté sanando, etcétera, etcétera. Ven, alguien dirá, Señor, ¿cómo voy a prosperar en esta economía? El mundo está yéndose cada vez más y cada vez más a la destrucción del pecado. ¿Cómo voy a tener paz, tranquilidad, tener gozo, aunque sea ser feliz en algo? Estoy preocupado, Señor. Bueno, entregar en oración y ruego, entregar las preocupaciones y el sufrimiento hasta, al igual que Ana, hasta llegar a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? Recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces esa paz nos trae seguridad, nos trae gozo, nos trae alegría. ¿Por qué? Porque hemos entregado todo y la sangre nos ha limpiado de esas preocupaciones que están dentro nuestro. Nos limpió de toda aflicción y estamos en paz. Y una vez que estamos en paz, entonces regresamos a sostener la palabra de promesa. Allí recibimos fuerza de la misma promesa que sostenemos hasta ver la respuesta en esta tercera dimensión. ¿Ven? Una vez que usted pasó la barrera de la incredulidad y tiene seguridad, una vez que pasó la barrera de la aflicción y tiene paz, sostiene, estoy sano o tal promesa se ha cumplido. Gracias, Señor. Y al sostenerla, ese sostener lo alimenta a usted con fuerza. Voy a proponer un ejemplo. Voy a proponer un ejemplo para todos los que alguna vez han hecho ejercicios o alguna vez han sostenido un peso en su mano, o que se han ido al mercado y al regresar la canasta pesaba tanto, y usted tenía que sostener la canasta aunque le duele la mano para llegar a la casa, ¿no? Entonces, tiene ya una idea de qué cosa es sostener. Ahora, imaginemos que nos propone un ejercicio con una pesa, pero esa pesa que tenemos que sostener con los brazos extendidos es una pesa que a la vez nos alimenta. Digamos que tiene pequeñas agujitas de inyección ahí y que cuanto más estamos haciendo el esfuerzo de sostenerla, nos está inyectando, qué sé yo, vitaminas, proteínas, y no solamente nos alimenta, sino que al sostener ese peso se incrementa nuestra fuerza, pero también esa pesa que nos alimenta y nos fortalece, nos quita el dolor. Esa es más o menos la idea. Cuando usted rebasó la incredulidad, cuando usted rebasó la aflicción y tiene seguridad y paz, ahora sostiene la promesa. Esa misma promesa que usted estableció como meta aquí en el número 1. Hablar la palabra lo vuelve a sostener acá después de pasar esos otros dos eventos de ser libre de incredulidad y ser libre de congoja. Ahora sostiene esa misma palabra de promesa y claro, el sostenerla es, por supuesto, vamos a poner aquí,
¿Qué cosa es sostenerla? Es la gratitud. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y en Efesios capítulo 5 dice que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que dar gracias en todo, en nuestros corazones, al Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud, según Efesios capítulo 5, versículo 20 me parece, y Primera de Tesalonicenses 5:18, es muy importante en sostener la palabra de promesa. Gracias, Señor, tú me has sanado. Gracias, Señor, tú me has dado una pareja. Ya pasé la barrera de la incredulidad. Yo estoy absolutamente seguro que me vas a dar lo que te estoy pidiendo. Estoy absolutamente seguro que mi sanidad me pertenece. Y entonces, la palabra que tú sostienes con gratitud te fortalece, te alimenta, te quita el dolor de la espera, si es que se tiene que esperar, hasta que finalmente se cumple sobre la tierra. Quiero ver unas pequeñas citas, perdón que los esté reteniendo más del tiempo. En el mensaje Una trompeta, párrafo 65, el profeta dice, cualquier mujer que se va a casar con un hombre, si ella no está segura de ese hombre, es mejor que lo deje solo. Y cualquier hombre que va a casarse con una mujer y no está seguro, es mejor que usted la deje sola. Es mejor que usted ore al respecto hasta que Dios le dé una respuesta. Y entonces lo que Dios une, que ningún hombre lo separe. Pero nosotros primero debemos orar hasta recibir la respuesta. Sí, entonces esto es lo común, esto es lo que tiene que pasar, digamos, en el caso de las parejas. Uno tiene que estar absolutamente seguro que es la voluntad de Dios. Y entonces, si en algo tan importante como casarse, uno tiene que estar seguro de recibir esta respuesta, es porque estos cuatro procesos se han pasado correctamente, se han pasado con éxito, se ha logrado establecer la palabra, rebasar la incredulidad para tener seguridad en la palabra, rebasar la congoja para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y ahora nos sostenemos de la misma palabra que nos alimenta y fortalece hasta que en este caso ya pues nos casemos o sanemos o recibamos lo que pedimos. En el mensaje absoluto, el profeta dice, amárrese allí, permanezca allí y ore. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué significa esto, este número uno? Aquí, en hablar la palabra, en mantenerse allí, orando, insistiendo. Y no solo hincarse, o sea, arrodillarse, y Dios dale salida al pobrecito, envíalo a casa. Eso nos gustaría a todos, pero permanezcamos allí hasta que suceda algo, ¿ves? Es decir, hasta que esos cuatro procesos que estamos estudiando se den. Permanecer en ese arrepentimiento, porque la seguridad va a venir porque Dios así lo diseñó. Y luego entregar la congoja, o puede hacerlo todo junto a la vez, o sea, puede entregar la incredulidad y la congoja juntos, y usted simplemente clame, manténgase, ya sabe lo que tiene que hacer, el orden no es tan importante, pero para poder recibir hay que rebasar la incredulidad y la angustia en oración, y tiene que saber que hay una promesa que le pertenece. Y entonces, permanezcamos allí hasta que suceda algo. O cuando algo haya sucedido, entonces esa seguridad podrá caer entre ese pequeño puñado de personas en este auditorio. Aquí esta noche podría caer entre nosotros aquí mismo suficiente fe y poder de Dios si pudiéramos orar hasta contactar esa línea a casa, hasta que baje ese absoluto. ¿Ven? Es esta oración de los cuatro, no sé si se puede llamar la oración de los cuatro pasos, pero esto es lo que practicaba el hermano Branham. Él practicaba y está enseñándole a su congregación que permanezca hasta que baje el absoluto, ¿no? Y dice, él está aquí esta noche, tan grande como lo fue entonces, para liberar a este muchacho. Si nosotros solo lo creemos, era un joven que no podía creer por sí mismo, no sé qué problema tenía, pero él necesitaba que la congregación crea que él podía ser sano. Entonces, si nosotros solo lo creemos, porque él es el mismo y por los siglos, yo lo creo con todo mi corazón, por eso es por lo que estoy aquí, para ofrecer mi oración con todos ustedes, para que Dios les perdone la vida a estos que estaban enfermos. Entonces, son dos citas más, permítanme seguir. Día de victoria. Dice, lo que la iglesia necesita hacer es lo que hizo Jacob.
orar hasta que usted consiga un día de victoria. B, orar hasta que esa palabra de promesa rebase la incredulidad, rebase la angustia y usted reciba esa seguridad, esa paz y la gratitud, la paz, la gratitud, la alegría fluya en paciencia, en gozo, en sostener la palabra fuertemente, sacando fuerza de la misma promesa, alimentándose de la promesa, ¿no? Y así eso es un día de victoria. Y así es, Jacob obtuvo una fiesta de lucha. Él luchó toda la noche con el Señor, pero dijo, no te voy a soltar hasta que consiga esta victoria. Y cuando rayaba el alba, una mañana, él obtuvo un día B, o sea, un día de victoria. Él ya no volvió a caminar igual, pero de este lado, o sea, antes de esa lucha, él era todo un gran miembro fuerte y temible de iglesia, pero del otro lado, él fue un príncipe, un pequeño príncipe cojo con suficiente valor para pelear contra todo el ejército. Ven, esos son los cambios que se producen luego de esa oración. Uh, esto es ya demasiado largo. Yo creo que nos quedamos hasta ahí. El próximo domingo vamos a mantener el mismo tema de insistir hasta vencer, pero vamos a conocer a los que se oponen a esta oración. Todo lo que hemos visto primeramente es el estado interno, pero luego de vencer en este estado interno, de pasar estos 4 procesos, estos 4 pasos por los cuales nosotros podemos avanzar y saber que estamos avanzando, ¿no? Hablar la palabra, pasar la barrera de la incredulidad. El siguiente, el número 3, derramar el corazón, que tiene sus objetivos. El primero, acercarnos conforme a la voluntad de Dios. El segundo, recibir el perdón y la seguridad de que la palabra se cumpla. El tercero, derramar el corazón, las preocupaciones, el sufrimiento, hasta recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego, sostenernos, sostener la palabra de promesa, aquí donde se aplica la paciencia en todo su poder, porque usted está por dentro, seguro de lo que le pertenece, está en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ahora cada vez que usted confiesa y agradece, se alimenta y se fortalece de la palabra porque ya pasó todo este proceso. Y esto es lo que el profeta está estableciendo en estas citas, y es lo que él mismo hacía. Y esto es todo interno, es el primer estado, ¿no? Luego vendrá pues ya, pero este es más fácil, ya solamente es mantener la paciencia para vencer a Taré y al príncipe de Persia. Pero eso lo veremos el próximo domingo. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, rogamos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender este proceso de orar insistentemente hasta vencer, de insistir en la oración hasta que la palabra de promesa dentro nuestro sea una semilla, una fortaleza para saber que podemos ser libres de incredulidad, que podemos ser libres de congoja, que podemos recibir seguridad y paz, y entonces sostener la palabra pacientemente, pero en una absoluta seguridad, y ver con nuestros ojos que tú cumples tu palabra en nuestra vida. Amado Creador, en el nombre de Jesucristo, nos entregamos a ti junto con este sermón, Señor, para que tú nos ayudes, nos bendigas y produzcas en nosotros estas verdades, Señor. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.